Gracias. Pues en primer término, muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí hoy. Siempre para el Instituto cualquier oportunidad de difusión es importante. Bueno, es mi propósito exponer la solución que instrumentó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, motivada por las necesidades de control, cuantificación y publicidad del patrimonio cultural tangible en México, consistente, por un lado, en unificar en una sola dependencia la actividad registral y, por el otro, en el diseño y operación del denominado Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos y Históricos, herramienta que concentra la clasificación, organización y manejo de la información sobre los acervos arqueológicos, paleontológicos e históricos, en una síntesis metodológica acotada por los postulados de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. A manera de antecedentes, la Ley Orgánica del INAH consagra la responsabilidad de la institución de investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico y de identificar, proteger, recuperar, restaurar y vigilar las acciones que incidan sobre este vasto universo de evidencias culturales. En consecuencia, y desde su creación en 1939, el INAH interpretó e implementó modalidades diversas de registro, desde inscripciones fundadas en principios del derecho registral hasta registros con estructura de catálogos o inventarios. Es decir, que los criterios variaron en fondo y forma a través del tiempo, conforme la propia mirada de los investigadores y académicos o a la autoridad en turno. Después de 70 años, la evaluación de estos resultados indujo a una emergencia para que en 2010 se iniciara la sistematización de la inscripción pública de los monumentos muebles e inmuebles de manera estandarizada en un medio digital acorde a la tecnología y recursos informáticos del siglo XXI. Reconfigurar el esquema tradicional del registro en el INAH fue todo un reto, admitiéndose la relevancia de modernizar las prácticas tradicionales mediante un programa especial de trabajo de cobertura nacional para unificar criterios, obtener consensos con las diferentes especialidades y estar en condiciones de garantizar una inscripción pública actualizada en primera instancia de los bienes culturales bajo la tutela del Instituto. Todo ello desde la Dirección de Registro Público de Monumentos, con fundamento en el capítulo 2 de la respectiva ley y su reglamento, que instruyen sobre los principios registrales para la inscripción del patrimonio. El proyecto concilió los preceptos del derecho registral con los cánones metodológicos y singularidades paradigmáticas de cada una de las disciplinas involucradas en la investigación y catalogación de un universo heterogéneo, tanto en su dimensión temporal como espacial. Pensemos simplemente en todas las variables discursivas de la propia arqueología, la historia o la paleontología, y en la complejidad de un universo aprendido desde diferentes perspectivas de categorización espacial, temporal y descriptiva. A más de las diferencias conceptuales y estimativas, no solo de las diversas instituciones a cargo del estudio y custodia del patrimonio cultural, sino de los entes sociales también involucrados en la tenencia o cuidado de este patrimonio, como por ejemplo autoridades estatales, municipales, religiosas, organismos descentralizados y coleccionistas particulares. En este sentido, fue insoslayable la importancia de delimitar los conceptos y definirlos al reseñar universos tan asimétricos del patrimonio cultural. Veamos, simplemente estas son las definiciones, las que estoy proyectando de la ley textual respecto a lo que son los monumentos arqueológicos, los monumentos paleontológicos y los monumentos históricos. Si ustedes tienen la curiosidad de detenerse, reflexionar, revisar y ver lo que implica cada una de estas definiciones, en general acotan de manera muy ambigua y a veces muy discrecional el patrimonio. No obstante, y más allá de estas definiciones,
La pregunta para el proyecto de Lina fue desde qué otro marco conceptual un registro público del patrimonio cultural tangible abreva en asignación de significado. La obvia decisión, dado los objetivos y los efectos jurídicos de nuestra empresa, fue un nexo natural, en tanto el carácter de Lina, la propia legislación vigente. Ella orientó y desarrolló la lógica del sistema de información para la renovación del registro público de monumentos. De tal manera, los preceptos reglamentarios constituyen la estructura primaria del ordenamiento. Secciones arbitrarias en las que se acomodan los monumentos atendiendo a los grandes horizontes cronológicos, coincidentes en general con las áreas del conocimiento y sus particularidades, de la manera que ustedes lo están viendo y con fundamento en este artículo 23 del reglamento está ordenado el registro público de monumentos. Como observan, tenemos el espectro desde lo fósil hasta el último día del siglo XIX. Mucho podría discutirse sobre esta acotación. Ahora tenemos todo un primer cuarto del siglo XX que no está muy bien delimitado y ya lo explicará Ernesto en tanto las prioridades y el propio manejo de este patrimonio dentro de Bellas Artes. Con estos parámetros, el esquema de información centró su interés en la descripción de los atributos necesarios para la propia identificación de estas evidencias en formatos de fácil llenado con una lógica descriptiva en común. La tarea de síntesis no descuidó la ortodoxia y campos semánticos de cada disciplina. De hecho, caminó de la mano con los especialistas, pero sí implicó enfrentar una amplia polémica sobre los métodos para seleccionar las unidades de estudio y organizar los rasgos y las variables que instruyen modelos formales según la naturaleza del monumento. O sea, todo lo consecuente al cómo construir y presentar la información. En este sentido, fue importante reparar en qué productos de la investigación, tales como catálogos e incluso ciertos tipos de inventarios, son sistemas de representación, que tienen como objetivo simplificar la recuperación de los datos, contrario al de una tipología cuyo propósito es contribuir en la interpretación de cierta cultura, aunque ambos se deriven del dato duro de la evidencia material. Por otro lado, las determinaciones metodológicas oportunas al fin que perseguimos, más allá de diatribas paradigmáticas, fueron previstas para lograr categorías generales que reflejaran las propiedades esenciales de los monumentos. La meta fue lograr a través de la clasificación conexiones tipológicas que demostraran relaciones entre los monumentos. Concretamente, para el caso de las piezas, los monumentos muebles, tanto desde el punto de vista de su forma como de su función. El agrupamiento de los objetos que se plasman en la inscripción pública según la selección de información privilegió estos aspectos relacionados con categorías de una clasificación, de tal suerte que fuese sencillo descartar los atributos físicos de las piezas y en consecuencia su identificación rápida. Verbigracia, la necesaria en una gestión, por ejemplo, de mercado ilícito de patrimonio mexicano. En este caso, los descriptores para el caso de monumentos muebles se sintetizan en este esquema. Si ustedes revisan, el registro público solicita los datos más generales para que cualquier persona, sea o no especialista, identifique el objeto. La calidad de la foto y los datos hacen que esto sea de sencilla identificación. La información para la inscripción se sujeta a menús restrictivos y su llenado se guía con glosarios en términos y esquemas de las formas en particular de cada objeto. La intención es lograr la consistencia en la información para poder posibilitar búsquedas, cuantificar los bienes según los fines, obtener estadísticas, opciones difíciles cuando las descripciones de los objetos de los monumentos se realizan en campos de libre llenado. Es indispensable advertir que el registro de monumentos en todas sus acepciones
establece por reglamento que la información sea levantada y subida al sistema solo por los especialistas a cargo, que tendrán que hacer, supervisar y o verificar su llenado. Un factor determinante en la ausencia e insuficiencia de hierros del registro del INAH fue el haber delegado durante muchos años esta actividad a personal técnico. Hago hincapié en este comentario ya que un buen comienzo de la refundación sistemática del registro público de monumentos en el instituto para actualizar, verificar y depurar los contenidos involucra sin duda alguna a los especialistas en cada área que deberán asumir con responsabilidad la aportación de datos provenientes de investigación. Única forma de contar con inscripciones de las manifestaciones culturales materiales potencialmente útiles. De hecho, dentro del instituto a los arqueólogos se les exige por reglamento en las disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica que después de todas las investigaciones terminen con un catálogo y suban los datos de las piezas completas al registro público. Por otro lado, y en auxilio de un planteamiento pragmático, conveniente a intelectuales interesados en el tema del registro del patrimonio, amén del ámbito de académicos de diferentes campos e instituciones, fue preciso centrar el significado de conceptos como inventario, catálogo, inscripción pública y el propio registro, que a veces suelen confundirse. Esto, si se admite la necesidad de evaluar y coordinar en su respectiva dimensión proyectos del INAH que exhiben estos términos en su denominación, ya sea inventario, catálogo o registro. Verbigracia, los catálogos inventarios que elabora un curador en un museo con determinados objetivos. Valorar con corrección implica el reconocimiento de cada campo y sus metas. Consecuentemente, datos registrales y catálogos para efecto del registro de inscripción pública tuvieron que obedecer precisamente a los objetivos y no a cualquier otra lógica discursiva. Es así que la misión formal e instrumental del registro público de monumentos y zonas arqueológicas, paleontológicas e históricas es desempeñar la función registral proporcionando seguridad jurídica sobre la existencia de los monumentos arqueológicos e históricos inscritos y los hechos y actos relacionados con ellos. Controlar el historial de los monumentos mediante los asientos respectivos, dar publicidad y acceso a las inscripciones y su contenido, así como expedir copias constatadas de las inscripciones, concesiones y autorizaciones. El procedimiento de inscripción en el INAH se realiza mediante el establecimiento del folio real, que sustituyó desde 1979 las prácticas tradicionales de la inscripción del uso de libros y catálogos en México. Folios que se enumeran progresivamente y cuando existen diversas inscripciones que se refieren al mismo monumento, se enumera correlativamente. Esto está en el reglamento también de la Ley Federal en su artículo 24. Folios en los que se practican los asientos según la especialidad en la materia de manera electrónica y que se constituyen según requerimientos en documentos impresos. Ahora bien, modernizar y actual el registro público nacional, como ya lo mencioné al principio, conllevó el diseño y construcción de una base de datos robusta para albergar la descripción puntual del patrimonio cultural, como un garante de la gestión pertinente y permanente de este, a través del ordenamiento y uso de categorías y criterios técnicos comunes accesibles a todos los usuarios. Con la creación del sistema único en el INAH busca controlar este patrimonio de su incumbencia total para lograr su preservación y salvaguarda, asunto que está rindiendo ya frutos a 4 años de haberse implementado el uso del sistema, facilitando la actualización de la información, tornando eficaz la generación de nuevos registros y permitiendo la difusión y conservación de la información generada.
El sistema es un canal notable para inscribir, cuantificar y administrar el patrimonio cultural de la nación. Ilustra, entre otras cosas, un esfuerzo institucional inédito que logró convocar especialistas en los temas afines a los propósitos para la definición de ciertos contenidos. El proyecto integró el ánimo de estudiosos de las disciplinas involucradas que vislumbraron la relevancia de la iniciativa, conscientes de la importancia de abatir los rezagos en la materia y atender el compromiso social de velar por la protección y conservación del patrimonio. El sistema fue creado para publicarse en un ambiente web accesible a todos los investigadores del país, con cobertura en un sistema operativo y un lenguaje de programación para los que son avesados en el tema PHP 5.3 y de gestión con base de datos en una plataforma estándar PHP MySQL. Permite no solo la migración o captura de los datos para la inscripción y el manejo de información, el control de gestión de los acervos, sino también avala la verificación y actualización de la información, administración, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta y reproducción de los datos. Los contenidos están organizados en 3 diferentes niveles de confidencialidad para ser difundidos a especialistas o al público en general. También permite la participación de los usuarios durante 3 etapas: la captura de los datos requeridos, la generación de nuevos registros, la apertura de la información de acuerdo con los niveles de acceso autorizados, ya sea investigadores del INAH o otros investigadores de universidades e institutos nacionales e incluso internacionales, así como la consulta de información en el nivel más restrictivo, el del ciudadano común. La administración del sistema difunde la información generada y controla cada una de las actividades, control de usuarios y de asesorías brindadas a los particulares, solicitudes de registro, los datos de los responsables de los acervos y coleccionistas, la asignación de los equipos de trabajo que se encargan de realizar las validaciones de las inscripciones en el módulo correspondiente. El sistema informático considera 4 módulos que contienen las variables pertinentes a todo el proceso del registro del patrimonio. Están ustedes viendo en la diapositiva donde se especifican estos 4 módulos. Las virtudes generales del sistema son amplias. Solamente por dar algunas, es obtener una inscripción automatizada que incluye la validación, inscripción o rechazo vía web, emisión del certificado de inscripción en el registro de manera física o electrónica, generar reportes y consultas que tienen como principal beneficio permitir el análisis de toda la información generada, ofrecer acceso rápido vía internet a todos los datos, tener respaldo documental. Todo ello en función de tener una herramienta robusta con que el INAH pueda garantizar sobre todo la solvencia de los datos y que jamás van a estar ni pervertidos ni violentados por instancias que estén interesadas. De manera rápida quiero hacer un resumen de cómo se opera en concreto. El registro público no inscribe pedacería. No sé si hay en el público arqueólogos que solemos manejar en grandes volúmenes, los historiadores es menos frecuente, pero tanto para cualquier área de la historia de México solamente se registran las piezas completas que tienen el 70% de su corporalidad. También incluimos, por prescripción de ley, colecciones científicas. Esto está un poco más restringido a los investigadores en función de que el argumento tiene que ser muy sólido, incluso soportado con cierta bibliografía, para que se registren con la importancia que se requiere como una colección que es contundente para la explicación de la historia mexicana. Los tipos de ordenamiento que tenemos para registrar el patrimonio es de 3 formas. O se hace de manera unitaria, se pueden hacer por lotes cuando los objetos que se agrupan en un lote comparten la misma técnica de manufactura, la misma cronología, la misma filiación cultural, o sea, solo cosas que sean pares.
y el conjunto. El conjunto es, yo creo que uno de los recursos que más los investigadores han apreciado, porque se trata de tener en un solo folio real una unidad de significado. Pongo aquí el ejemplo de un retablo en una iglesia. El retablo tiene sentido en función de su agrupamiento, independientemente a que lo conformen diferentes tipos de objetos, pinturas, esculturas, una custodia. Y la maravilla también del sistema en que en un solo folio, de manera correlativa, podemos tener esta unidad. Es discrecional a la intención del investigador y sobre todo a la del responsable del acervo, porque no en todos los casos un curador, un director de un museo o una institución puede garantizar la permanencia de esa unidad de significado. Los pilares del registro, obviamente por el objetivo de control que implica el registro público del patrimonio cultural en el instituto, los dos pilares es quién lo tiene, quién es el responsable de ese patrimonio que se está registrando públicamente, y la ubicación del monumento. Si ustedes se admiran de la cantidad de datos que se inscriben en la ubicación del monumento, no es responsabilidad del instituto, es a los que conozcan, es la nueva ley de INEGI de 2010 que solicita todo este tipo de información, y nosotros tenemos que adscribirnos a un mandato federal, ¿no? Bastante extenso. Eso ha complicado un poquito la lógica de la inscripción del monumento y su localización, pero pues nos toca, ¿no? También el proyecto en el INAH nos ha dado la oportunidad de actualizar viejos datos, sobre todo en este caso de inmuebles que estamos realizando en conjunto con INDAVI, que es el Registro Inmobiliario Federal. Ellos, por mandato de la Ley General de Bienes Nacionales, tienen la preponderancia respecto a los datos más generales, como nombre del monumento, el destino, el régimen de propiedad, etcétera. Entonces, el INAH, en su carácter y de acuerdo a lo que nos toca por ley, lo que hace es conferir el carácter histórico de ese inmueble. Tenemos un servicio web entre las dos instituciones y Conaculta y nuestra propia coordinación de monumentos históricos para mantener esto en armonía en cuanto a los datos, y no como se tuvo durante mucho tiempo, que si a la Basílica de Guadalupe le decían de una manera en Conaculta, otra manejaba INDAVI, otra manejaba el INAH, y pareciera que fueran diferentes inmuebles. Y esto por dar un ejemplo, pero normalmente había discrepancia, a veces incluso en las ubicaciones y en otros datos. La inscripción también posibilita a los especialistas que hayan aquí, arquitectos, ligar dentro de los inmuebles históricos los inmuebles por destinos. Estos se ligan de manera electrónica a través del sistema. Contamos también con glosarios especializados para cada una de las especialidades, esto a manera de facilitar el uso del sistema. Quise rápidamente también esto que les mencionaba de qué módulos componen el sistema de registro. Este de control de historia registral es el equivalente, para los que conocen, por ejemplo, el registro público de la propiedad, al tracto sucesivo de un inmueble, es el historial de cada monumento. De gran utilidad también para los directores y curadores de los museos. El instituto transfiere este control de este módulo al responsable del acervo, y él puede inscribir todos los movimientos, restauraciones, exhibiciones, pérdidas, todo lo que se refiere a la historia del monumento inscrito, incluyendo el estado de conservación del monumento. La información complementaria, esta sí es totalmente discrecional y voluntaria al investigador. Con ella lo que tratamos es de que haya un espacio dentro del sistema donde se pueda enriquecer la información sucinta de la cédula de identidad del monumento, de la inscripción que vieron al principio. Los datos de la inscripción es como el acta de nacimiento del monumento, pero si el investigador, la institución, la universidad requieren que se amplíe esta información, este es el espacio, ya sea poniendo en PDF un artículo, una ficha bibliográfica o incluso links a otras bases de datos con catálogos. Y la tercera, que compete solamente al registro público del INAH, que es la digitalización de toda la documentación que se ha generado alrededor de la existencia de los monumentos. El INAH
es consciente hoy del haber del registro de los monumentos, de proporcionar referentes confiables para la difusión del patrimonio como instrumento de consulta básica. Ustedes están viendo en la diapositiva no solamente lo que tenemos de estimación, sino lo que ya tenemos en registros con formatos viejos. No es lo que está en sistema ahorita. La implementación del sistema desde 2010 lo que ha hecho es que nosotros verifiquemos y actualicemos, y cuando estamos ciertos de que el monumento efectivamente subsiste con el mismo responsable y todo, se sube la información al sistema. En el sistema ahorita no tenemos más de 500,000 monumentos inscritos, y estas son las cifras históricas que tiene el instituto desde 1939, en diferentes bases de datos, en diferentes formatos. Lo que pasa es que el reto es amplio, porque toda esta información la tenemos que ir subiendo a este nuevo sistema de información, ¿no? A través del sistema se accede a un resumen clasificado de evidencias culturales de multitud de áreas de estudio. Significa un apoyo para las curadurías de museos nacionales públicos y privados, incluso para aquellos que contienen materiales mesoamericanos en el extranjero. Excediendo lo eminentemente cuantitativo, son innumerables los temas que pueden ser indagados: asociaciones estilísticas, documentación sobre materiales poco conocidos, así como analogías diversas sobre características culturales y tecnológicas plasmadas en las inscripciones. Es así que resulta imprescindible actualizar y depurar el registro público constantemente, como lo comanda de hecho el reglamento de la ley en su artículo 28. No solamente ampliarlo. Sin sospecha, se obtienen indicadores valiosos que enriquecen la proyección de una política nacional de protección y o la toma de decisiones consecuentes a las consideraciones de la estimación que algunos académicos plasman en el registro mismo. No sé si recuerdan, hay un rubro en cuestión donde el investigador, el estudioso, el curador puede decir la relevancia, puede redundar sobre la relevancia del monumento en concreto. Mucho se polemiza que todo es relevante en tanto su carácter arqueológico o histórico, cosa que no comparto, puede ser discutible, pero yo creo que sí hay piezas que tienen valores excepcionales, no solamente como un ícono de cierta época, sino igual por ciertas características de excepcionalidad estética, etcétera, etcétera. No mucho podríamos hablar de eso, pero sí también el registro posibilita esa opción para un investigador que quiera dejar en la inscripción la relevancia del monumento. La intervención del INAH como instancia gubernamental fundamenta su legitimidad sancionada por ley, determinando lo que debe ser declarado como un bien colectivo. La información sistematizada sobre los monumentos no solo debe ser poderoso insumo para la investigación, sino también elemento para un adecuado seguimiento valorado y jerarquizado del patrimonio cultural, que abona a favor de una adecuada relación del INAH con la sociedad. El registro público de monumentos posibilita el acceso a la identificación de un conjunto de evidencias que dan cuenta de una parte de nuestra ancestralidad. Obras de toda índole que plasman este pasado indígena, mestizo y criollo, huellas materiales de las respuestas de subsistencia, recreación o expresión artística, con sellos indelebles de sus temporalidades prehispánica, colonial, virreinal o postindependentista. La renovada actividad registral del patrimonio cultural en el INAH comprende la revalorización de las acciones que fortalecen los recursos destinados a la protección de las manifestaciones culturales tangibles, tan profusas en localidades monumentales, estacionales o en acervos culturales ininterrumpidos. Valga un ordenamiento a través de un registro sistemático, homogéneo y estandarizado como contribución al conocimiento y manejo de la vida material de los mexicanos. Muchas gracias. Ahora yo
quiero comentarles mi experiencia trabajando en este tipo de registros, qué es lo que hace el Instituto Nacional de Bellas Artes respecto a la ley de monumentos que obliga, mandata tener este tipo de registros, y compartirles los dos tipos de registros que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes. Bien, quiero leerles algunas anotaciones que he hecho a partir de esta experiencia. Para conservar y valorar cualquier tipo de acervo museológico o colección, es indispensable conocer cuál es el patrimonio que se posee, su procedencia, materiales, soportes, fecha de realización, autor o autores, su significado, clasificación, entre otros puntos. Para saber qué se tiene y cómo se tiene, es necesario iniciar una tarea básica: registrar lo que se posee. Esta labor, aparentemente sencilla, debe ser hecha por especialistas para tener un registro confiable que aporte datos básicos y metadatos que servirán como herramienta a trabajadores de museos, conservadores, restauradores, curadores independientes, investigadores y estudiosos, para realizar diversos tipos de gestión en torno a tales obras, como por ejemplo su valoración en el amplio sentido de la palabra, lo que permitirá su colocación en el lugar que le corresponde dentro del espectro del arte nacional. Ya comentaba en un principio y lo apuntaló muy bien Silvia, en nuestro país existe una ley que reglamenta el registro de las obras que son patrimonio de la nación. Esta ley delimita en las dos principales instituciones culturales de nuestro país las acciones de registro de obras. Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en el 39, le corresponde llevar a cabo el registro de obras desde lo paleontológico, lo antropológico y las obras de arte realizadas hasta el siglo XIX, y al Instituto Nacional de Bellas Artes, creado en el 46, se le encarga el registro de obras realizadas a partir del siglo XX hasta nuestros días. En ambos casos se incluyen los bienes inmuebles. Esta ley está conformada por 6 capítulos y un reglamento, y establece en su capítulo 1 de disposiciones generales, artículo 1, que su objeto es de interés social y nacional y sus disposiciones de orden público. ¿Qué significa esto? Que a todos nos atañe acatar la ley. Nadie se escapa de no cumplir con lo que mandata la ley. Es necesario señalar que, de acuerdo a la ley que nos ocupa y lo descrito en su artículo 33, son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Y en el capítulo primero, artículo 9 del reglamento de dicha ley, se señala que las declaratorias de monumentos artísticos e históricos pertenecientes a la Federación, al Distrito Federal, estados y municipios, así como las declaratorias de zonas arqueológicas, artísticos e históricos, serán expedidas o revocadas por el Presidente de la República. Bien, estoy convencido que el registro de colecciones es realmente una fuente de valor patrimonial. Como comentaba, el Instituto Nacional de Bellas Artes se crea en 1946. Aquí tenemos, para que una mejor ubicación, hay una dirección general, hay 4 subdirecciones y hay 3 direcciones, dentro de las que se encuentra el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Este centro de trabajo pertenece directamente a la Subdirección General del Patrimonio Artístico y comparte responsabilidades con la Dirección de Arquitectura y con la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Ahora bien, el CENCROPAM, como se le conoce, se crea en 1963 con el objetivo de preservar el patrimonio artístico que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes y la pintura mural contemporánea. ¿Qué hace el CENCROPAM? La actividad más importante
dentro de otros aspectos que ve el CENCROPAM, es el registro, preservación, conservación y restauración del acervo que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes, repito, incluida la obra mural de los siglos XX y XXI. Existe un marco jurídico que norma las actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes y por ende del Centro Nacional de Conservación. Obviamente nuestra Constitución, la ley que crea el instituto, la ley aduanera, la Ley Federal de Derechos de Autor, el reglamento obviamente, marcado en negritas esta ley que es nuestro tema del día de hoy, el reglamento interior de la SEP, los decretos de declaratoria de monumento artístico y los programas sexenales del Ejecutivo Federal del mismo instituto, los manuales de procedimientos del INBA, así como el manual de procedimientos internos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mural. Ahora bien, metámonos un poquito en la ley. Esta ley del 72, insisto, yo hago mucho hincapié en la fecha en que fue promulgada la ley y ustedes solitos se van a dar cuenta por qué mi insistencia. 6 de mayo del 72. Y dice el artículo 22, los institutos, es decir, tanto el INA como el INBA, deberán hacer el registro de los monumentos pertenecientes a la Federación, estados, municipios, etcétera, y las personas físicas o morales privadas deberán, en rojo y subrayado, deberán, y ahí es donde está el asunto, inscribir ante el registro que corresponda los monumentos de su propiedad. Y lo pongo en rojo porque esto es algo que realmente no se cumple. El registro de obras que le corresponde al INBA, de acuerdo a lo que mandata la ley, como ya había dicho, es a partir del siglo XX, incluyendo obra mural y bienes inmuebles. Lo que les comenté ahorita, lo que dice el artículo 33 de la ley y el capítulo primero, artículo 9 del reglamento de la misma ley. El INBA se ocupa de cumplir la ley en materia de conservación de monumentos a través de programas permanentes de catalogación, registro, restauración, conservación, documentación, investigación, en fin, para saber qué es lo que se tiene y cómo se tiene y en qué estado se encuentra cada una de las piezas que conforman el acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. En junio del 2011, a través del CENCROPAM, el INBA pone en marcha el registro público de monumentos y zonas artísticas. No comento más, la ley es del 72 y hasta el 2011 se inicia de una manera sistemática este registro en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Contiene 2.218 obras que forman parte del acervo del instituto. El instituto, lo mostraré en un momento más, tiene casi 64.000 obras dentro de su acervo, de las cuales 2.218 tienen esta categoría de monumento artístico de la nación y son obras pertenecientes a los 9 grandes. Si me pongo como Graciela, empezaría a preguntar, bueno, y díganme cuáles son los 9 grandes, pero agilicemos un poco el tiempo y yo les voy a decir cuáles son. Esta es la plataforma para los que les interesan los asuntos informáticos, el sistema operativo Linux, el lenguaje de PHP 5 Plus, PostgreSQL es la base de datos que se maneja, y hay unos campos. Y la verdad es muy sencillo entrar al sistema, es muy sencillo registrar. Hay una información general, el número del registro lo da de manera automática el sistema,
los datos de la obra es una ficha básica, autor, título, disciplina, la técnica, las medidas, las inscripciones y marcas, el tema. Obviamente pedimos que sea una imagen de muy buena resolución, como también lo hace el INAH. Si se puede describir la obra, que mejor. Y aquí viene un punto muy importante: los datos generales, el propietario, la ubicación de la obra, dónde se encuentra, en qué estado, delegación, calle, todos los datos. Y ahí mucha gente es cuando no quiere ni registrar, ni mucho menos decir dónde están. Y hay algo que mucho menos se está haciendo, que es esto de los actos traslativos de dominio. ¿Qué es esto de los actos traslativos? Es cuando se realiza la venta, se realiza la negociación de una de estas piezas que tienen declaratoria de monumento artístico. Una de las experiencias trabajando en el Cencropam es problemas con quien ya tenía registrado una pieza en el sistema, no en este sistema, sino en la manera en que en años anteriores se llevaba, que era un registro en un libro, se expedía una cédula muy sencilla de registro, y recibimos un documento del propietario de una obra de Diego Rivera que decía que él que ya no era el propietario de la pieza que tenía el registro, si mal no estoy, número 4, que por favor se quitara de ese registro. Dejaba sus datos, yo, apegado a la ley, amparado siempre en la ley, que yo, como dice Graciela, muchos de la generación M duermen con el iPhone debajo de la almohada, yo duermo con el iPhone y con la ley debajo de la almohada. Créanme que me ayuda mucho en mi trabajo. Hablé con el señor y le mandamos un oficio donde le decíamos que, de acuerdo a la ley, el reglamento, el artículo tal y capítulo tal, decía que era necesario que él le informara al instituto sobre ese acto traslativo de dominio y nos proporcionara el dato del nuevo propietario. Y me llamó por teléfono, salieron sapos y culebras del teléfono, me dio mucha risa y lo último que dijo fue, con otras palabras, feliz 10 de mayo. Entonces le dije muchas gracias y colgué, pero seguí mandándole oficios porque como funcionario es mi responsabilidad pedirle lo que, insisto, señala la ley. Entonces, ahí es donde está el problema, donde no hay la confianza en los institutos para poder acercarse y comentar qué es lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso de un acto traslativo de dominio de una obra de Frida Kahlo, el decreto que declara monumento artístico a la obra de Frida Kahlo dice que tiene que hacerse a través de un notario público, es decir, ahí hay un costo adicional. Es casi como la escrituración y la puesta en regla de una transacción comercial que implica dinero, que implica cubrir impuestos, y en ese caso el notario es quien le da al instituto la notificación de esta negociación. Pero créanme que esto no se está haciendo. Ahora bien, los cambios de destino, que es otro de los puntos, dice aquí, indicar si se trata de propiedad federal. Y bueno, ¿qué es esto? Esto es sencillamente si alguna pieza con declaratoria de monumento artístico de la nación, que forma parte de la colección que resguarda la Presidencia de la República, se cambia de esa colección a la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces se anota y se dice, era de Los Pinos, ahora es del INBA, a eso se refiere. Y algunas observaciones que se pueden hacer dentro de la ficha. De verdad es un sistema muy sencillo. Ahora bien, esta es una ficha que contiene estos datos que antes había mencionado, es cómo quedaría la página. Y aquí tenemos los 9 grandes en orden alfabético: Saturnino Herrán, María Izquierdo, Frida Kahlo, Gerardo Murillo, el doctor Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo,
y José María Velasco. Ojo, esto es en orden alfabético. Ahorita vamos a ver, este sería una ficha dentro de ese sistema. De acuerdo a lo que la ley señala, bueno, pues dicen por ahí el dicho, la ley entra por casa. En el INBA lo que hicimos fue empezar a trabajar con las piezas que tienen esta categoría y, como señalaba, son 2.218 de estos 9 autores. No es ese universo inmenso que maneja el INAH, son de verdad muy pocas, y bueno, fue un trabajo también arduo convencer y ponernos de acuerdo sobre cómo se tendría que llevar el sistema, cuál sería su manejo, cuál sería las responsabilidades de quienes trabajan en él, qué responsabilidad tienen los museos, qué responsabilidad tiene el Cencropan. Ahora bien, los 9 grandes. Y aquí están José María Velasco, las fechas de nacimiento y muerte, y el decreto presidencial es de 1943. Diego Rivera, en el 59, tiene esta categoría. Esta obra pertenece al acervo del MUNAL. José Clemente Orozco, también del 59, Rivera y Orozco comparten el decreto. En el 64, el doctor Atl sube a esta categoría. Siqueiros, en 1980. Frida Kahlo, en el 84. Saturnino Ran, en el 88. Remedios Varo, y aquí hay una variante, porque es de un acuerdo, eso también son funciones del secretario de Educación Pública. Él puede emitir estas declaratorias, pero a partir no de un decreto, sino de un acuerdo, y esto fue el 26 de diciembre del 2001, no sé si recuerdan el caso polémico de las obras de Remedios Varo, que resguarda el Museo de Arte Moderno y los herederos, etcétera. Y apegados a la ley, las obras de Remedios Varo, que nació en España, que tienen la declaratoria de Monumento Artístico de la Nación, son únicamente las 38, si mal no estoy, que resguarda el Museo de Arte Moderno. Lo que ella hizo en España, lo que ella hizo en otros lados, no tiene esa categoría. Y la última declaratoria que se emite también por un acuerdo del secretario de Educación Pública es en 2002, María Izquierdo. De aquí en adelante no ha habido nuevas declaratorias. El Instituto Nacional de Bellas Artes trabaja de una manera ardua en coordinación con Cencropam, la Dirección de Arquitectura y la Coordinación Nacional de Artes Visuales, en proyectos para proponer nuevos artistas y que existan nuevas declaratorias, y esto también a petición de la Auditoría Superior de la Federación, que dice, bueno, pero ¿por qué no lo están haciendo? Y resulta que no es un asunto muy fácil la emisión de estas declaratorias, porque parece que el instituto se convierte en juez y parte cuando se emite esta declaratoria. Un grupo de coleccionistas que poseen piezas de María Izquierdo se amparan contra una parte del decreto y, nos guste o no, ganaron el amparo, de tal manera que las obras con declaratoria, las obras de María Izquierdo con declaratoria de Monumento Artístico de la Nación son las que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes. Si mal no estoy, son 17. Los coleccionistas particulares que se inconformaron pueden comercializar con las obras de María Izquierdo sin tener que darle cuenta al instituto, pueden exportarlas de manera permanente, pueden sacarlas del país sin necesidad de pagarle una fianza al instituto, y aquí es donde la ley tendrá que, pienso yo, modificarse para facilitarle a los coleccionistas particulares el acercamiento a los registros o al registro que tiene el Instituto Nacional de Bellas Artes, y
hacer de una manera más amable esa relación coleccionista-gobierno. El registro público tiene varias etapas. La segunda etapa es el registro de las obras de los estados y de los municipios a nivel federal. Hay una tercera etapa que viene la invitación a los coleccionistas particulares a que se unan a este proyecto. Nadie les va a quitar la obra, de verdad lo que se quiere es saber cómo están, dónde están y poder apoyarles en conservación, en manejo de las obras, en movimiento de las obras. Y una cuarta etapa, que es una etapa muy importante, que es una etapa básica, es el registro de los comerciantes que trabajan con obras con esta categoría. La ley dice que los comerciantes tienen 10 días hábiles después de haber sido creada su empresa para registrarse en los institutos correspondientes y señalar qué obras son las que están comercializando. Ojo, obras con la categoría de monumento artístico de la nación. Dentro del registro público de monumentos y zonas artísticos del INBA no hay un solo comerciante registrado. Así las cosas. Cuando sabemos que públicamente se subastan obras con esta categoría. Bien, este es un cuadro que muestra el número de piezas de cada uno de los artistas que son los conocidos como 9 grandes. Y sí, no me equivoqué, María Izquierdo tiene 17 piezas dentro de la colección del instituto, de Frida son 7, de Saturnino Herrán son 73, Remedios Varo 39, que se resguardan en el Museo de Arte Moderno, de Diego Rivera son 273, de quien más existe es de José Clemente Orozco. Y así es como está el registro público de monumentos. Ya existe el registro, ya se pueden hacer los registros de los particulares que tengan estas obras. Y yo quiero mostrarles ahora y comentarles que, bueno, no solo el INBA tiene este registro, sino también hay inventarios y registros, no solo lo que señala la ley, y el acervo del instituto. Y este dato es de el 30 de septiembre de este año, está formado por 63.568 obras. Ahora bien, ¿cuáles son los registros que tiene el instituto? En un principio, tenemos en el INBA el registro manual de obras, que se ha denominado Archivo Michaus porque quien lo manejaba y lo manejó durante muchísimos años, el señor Carlos Michaus. Todavía vive el señor, tiene 86 años y bueno, en entrevista con él me pudo entregar unos documentos y platicar con él y bueno, fue una delicia. Tiene 20.000 anécdotas y era quien hacía y movía las piezas, iba y se codeaba con los presidentes y bueno, tiene muchas anécdotas el señor, pero era considerado una institución dentro del instituto porque era quien llevaba, ahorita les voy a dar el dato, desde los 50 llevó el registro hasta finales de los 80. El señor le dedicó muchísimos años de su vida al registro. Después en los 90, a mediados de los 90, este registro se hace ya en una plataforma digital, pero el registro quedó pequeño porque sigue la tecnología avanzando y las computadoras que existían ya no eran compatibles con los nuevos programas, y en 2012 se crea el Sistema General de Registro de Obra Patrimonio Artístico Mueble, que es el SIGROPAM. Antes era el SIGROA. Quienes han trabajado en museos del INBA conocen esta terminología y la diferencia que hay entre uno y otro, pero veamos cómo era esto. El señor Michaus, ya les comentaba que desde el 59 hasta finales de los 80 y dejó manualmente y con esas máquinas de teclita y de una letra pequeñita,
así era como se hacía el registro y así era como se controlaba el movimiento de obras, y las piezas del instituto siempre se han prestado para exposiciones a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí hay una ficha, una de las piezas emblemáticas del instituto, las dos Fridas, y esta es la ficha del registro de las dos Fridas, y entra al acervo del instituto en 1947. Y si alcanzan a ver un poco la descripción, dice: pintura al óleo sobre tela de 1,73 por 1,73 metros, con marco de madera forrado de terciopelo color chedrón. Y dice también el valor con el que fue comprada la pieza: 4,000 pesos del año 47. Esta es la ficha de ingreso, estos son documentos, esto es archivo histórico, y aquí está la ficha, ahí están todos los datos de la pieza, la fecha en que fue pintada la obra, en cuánto se compró, y ojo, dice Museo Nacional de Arte Moderno, que ahora lo de Nacional ya se le quitó y es más sencillo, el MAM. Y este es el anverso de la ficha con la imagen en blanco y negro de la obra correspondiente. Así están todas las fichas hasta que se crea el sistema digital, el SIGROA. Y estos son los cuadernos que manejaba el señor Michaus. Aquí hay 3 obras de Frida, que son las dos Fridas, los cocos y frutas. Y ahí están los datos, en cuánto fueron compradas las piezas y cómo se ha revalorado a nivel económico las obras de Frida Kahlo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Parte de las 13 libretas que nos dejó el señor Michaus. Y así era como estaba el SIGROA, era ahí desde el 94 es como cuando se inicia este sistema, y había que irse de una pantalla a otra pantalla. Aquí vamos a ver una obra, Don Chepito Marihuano Torero, de José Guadalupe Posada, es la pieza número 1000, y bueno, sí nos indica que es una gráfica, que el avalúo es de $1,000, que la revisión del avalúo fue del 99, que pertenece al Museo Nacional de la Estampa. Y bueno, son muchísimas pantallas que sí está verificado, porque es uno de los trabajos que tiene que hacer el Centro Nacional de Conservación, es la verificación cada año de todo el acervo que compone las obras el acervo del instituto, y es un repetir año con año, ver dónde están, cómo están y contar una a una, y que nos dé la cuenta final total, el número exacto que tengamos en el registro. Esta es una imagen, las imágenes no eran imágenes buenas, imágenes borrosas. Insisto, son muchísimas las fichas que hay las pantallas que había que acceder. Ahora es muy sencillo, se hizo una ficha básica y unas fichas complementarias que en total nos dan alrededor de 90 ítems que hay que cubrir, y así como lo hace Lina, se cubren con apoyo de los especialistas, de los investigadores, que nos hablan de la importancia de la pieza, la participación de la obra en exposiciones, qué se ha dicho, qué ha dicho la crítica, en qué catálogos ha aparecido, cuándo se ha prestado, cuándo ha sido restaurada, etcétera. Esta sería una ficha del Sistema General de Registro de Obra, Patrimonio Artístico Mueble del INBA. En la actualidad ya no son esas 6-7 fichas en gris, son más amigables, la información es más completa en una sola pantalla, y aquí hasta el final podemos leer que esta es una pieza que fue adquirida en 2010, hay un contrato, el número del contrato nos está diciendo cómo se compró, por qué medios entró la pieza,
Aquí nos habla de un contrato y nos dice que pertenece al Fondo Gráfico Pérez Escamilla, que fue adquirido por el Instituto Nacional de Bellas Artes para incrementar el acervo de obras del Museo Nacional de Arte. Ahora bien, yo mencioné también, iniciando esta plática, que la ley también cobija la parte de inmuebles y a través de la Dirección de Arquitectura en el Instituto Nacional de Bellas Artes se tiene el registro de los inmuebles y actualmente con declaratoria de monumento artístico hay 50 edificios. La mayoría están localizados aquí en el Distrito Federal. Veamos un poco, además de estos 50 con declaratoria, igual que con la parte mueble, hay más de 20,000 registros con la catalogación de los inmuebles con valor artístico. Es decir, el Instituto Nacional de Bellas Artes, de acuerdo a la ley, tiene 2 registros, uno para el área mueble y otro para el área inmueble. Yo quisiera comentarles que la creación y puesta en marcha de un registro fidedigno que contenga datos reales sobre las obras que componen la producción artística de los llamados 9 grandes, pertenecientes al acervo del INBA, otras instituciones gubernamentales, museos y coleccionistas particulares, permitirá estudiar y hacer catálogos razonados que den cuenta de la existencia, movimiento, participación en exposiciones nacionales e internacionales de tales obras, así como la valoración, interpretación y estudio de estos bienes y además evitar, en la medida de lo posible, el tráfico ilícito de obras. Si sabemos que los bienes patrimoniales tienen un valor por lo que son en sí mismos, por los significados que encierran, por todo lo que nos pueden decir de una cultura, un país, un pueblo, es importante que se les preserve a través de un registro que les brinde el estatus documental suficiente, que les confiera vida legal y seguridad jurídica. Estas son los estados donde existen construcciones con inmuebles con esta declaratoria. Si se dan cuenta, son muy pocos. Sigue el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Dirección de Arquitectura trabajando en las declaratorias y bueno, creo que con esta parte de la importancia de darle un estatus jurídico a las piezas que tienen declaratoria de monumento artístico de la nación, que le den seguridad jurídica, que les den presencia a través de documentos, pues con esta parte yo finalizo y no me resta más que decirles muchísimas gracias.